Hola a todos, mi nombre es Amos y en el vídeo de hoy vamos a continuar con la serie de NGRX y vamos a ver cómo poder agrupar estas acciones y que nuestro archivo no sea tan extenso. Con esas nuevas features lo que vamos a ver en el navegador, en la propia documentación de NGRX, es básicamente las action groups. Lo que podemos hacer es evitar tener que realizar archivos barrels, ahora os explicaré lo que son, y poder agrupar todas nuestras acciones de un único archivo, sin que sea tan extenso, en una única acción, en un grupo de acciones. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de esta manera. Declaramos un source, ¿vale? El products page, por ejemplo, y luego los eventos. Esto es pues un único source único para saber de qué acciones se tratan, y luego pues las acciones en sí, independientes, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, en nuestro ejemplo, cómo podemos refactorizar esto para utilizar el Action Groups. Fijaros aquí si tenemos, lo que os decía de los barrels, es por ejemplo si tenemos, pues imaginaos que tenemos un modulito que sea fotos, ¿vale? Por ejemplo aquí en modules tenemos componentes y fotos, lo meteríamos aquí el state. Ahora imaginemos que tenemos acciones y realizamos algo como index.ts de las acciones y aquí exportamos pues todo from pues app.actions, ¿vale? Y aquí pues pondríamos todo. En vez de tener muchos barrels de estos, lo que podemos tener es básicamente en app actions podemos realizar todo esto. En app actions no, en fotos, ¿vale? Por ejemplo en app actions, como solo hay dos, no hace falta hacerlo, ¿vale? Pero en fotos, que hay un montón, podemos realizarlo al igual que está en la web. Nos traemos, dejarme importarlo todo de la web, ¿vale? Lo ponemos aquí y esto es fotos actions, ¿vale? Importamos el create action reducer from create action group from the NGRX store, ¿vale? Y pues aquí pondríamos el source, pondríamos fotos, ¿vale? Y los eventos pues podemos poner acordaros que disculpar, para definir los eventos aquí, las acciones, por ejemplo, para definir esta acción hay que hacerlo de esta manera, ¿vale? Esto es muy importante seguirlo. Set items being filtered, ¿vale? Y aquí pues ¿cómo le pasamos los props? Pues como veis aquí es muy fácil, copiamos esto, ¿vale? Y lo pegamos, ¿vale? Pues ya tendríamos uno, el de filtrar los ítems, ¿vale? Esto lo quitamos y hacemos lo mismo pues para todos, ¿vale? Si os dais cuenta, los hemos hecho todos y me he dejado este para lo último, ¿vale? ¿Cómo haríamos esto que no tiene props? Este que no tiene props, NGRX tiene unos props especiales que son empty, son vacíos, para pues poder empty props. Aquí está el del store, ¿vale? Esto quiere decir que no vamos a pasar nada en el payload. Y fijaros cómo nuestras photos actions han quedado muy bien organizados, ¿vale? ¿Qué os parece esta nueva forma de agrupar acciones? A mí me parece increíble. Lo que tendríamos que hacer ahora es irnos a nuestro código y pues poder reemplazar estas acciones. Por ejemplo, en el photos reducer, ¿vale? Aquí seguro vamos a eliminar esta línea de aquí, ¿vale? Y lo que haremos aquí es muy fácil, ¿vale? Photos actions, y fijaros como directamente me lo infiere. Es más, si nosotros ponemos un punto, fijaros cómo están todos. Hay alguno, por ejemplo, ¿vale? Fijaros cómo lo infiere todo, ¿vale? Esto es una pasada. Lo único que tendríamos que hacer es directamente ponerlo. Y aquí en todos lo mismo, ¿vale?
lo mismo. Vamos a ver si en los efectos utilizamos alguno, seguro que sí. Vale. Fotos, acciones. Vale. Cannot find name. Y aquí igual, ¿vale? Yo creo que con esto lo hemos reemplazado básicamente. Aquí seguro que también hay. Aquí también hay. Aquí también hay, aquí también hay. ¿Vale? Y ya hemos reemplazado básicamente y prácticamente todo. Vamos a ver la consola, que no tengamos ningún error. Aún tenemos errores en el componente, evidentemente. Estas acciones ya no existen, las quitamos y aquí lo sustituimos por las fotos action, ¿vale? Vale, a ver si tenemos algún error más. ¿Vale? Y como veis hemos cambiado todo. Ahora lo que habría que comprobar es que la web sigue funcionando de igual manera. Vámonos al navegador y como podéis ver tenemos las fotos bien cargadas. Vamos a abrir aquí la consola para ver que no haya ningún error. Vamos a añadir favoritos, veis cómo se añaden 4, 5, 6, vale, voy a favoritos, elimino, 5, 4, voy a fotos, se vuelve a cargar, 40, vale, 60, muy bien, funciona muy bien. Y bueno, pues hasta aquí un poco el Create Action Groups de NGRX, que bueno, pues nos sirve pues para poder agrupar todas nuestras acciones cuando el archivo es extenso y por lo tanto evitar archivos barrels o que se nos vaya un poco todas estas acciones. Luego hay muchas personas que les gusta mantener esto pues un poco más limpio y lo que les gusta hacer es, en vez de tener estos strings aquí, lo que les gusta hacer es pues si este era set items being filtered, lo que le gusta hacer es esto, set items being filtered, ¿vale? Set items being filtered y luego lo que hacen es const, ¿vale? Esto lo exportan aquí, ¿vale? Y esto lo igualan a photos actions y directamente lo que harían es apuntar aquí directamente luego, ¿vale? Y luego lo que suelen hacer, que también está en la documentación, es poner un type, ¿vale? Y esto pues es de set, perdona, pues fotos set items being filtered, ¿vale? También se puede hacer. Por lo tanto, tres cosas muy importantes a recordar. Podemos agrupar nuestras acciones de esta manera y acordaos que los strings luego se transforman en camel case, empezando por minúscula set filtered photos, todo junto como lo hemos hecho aquí en los reducers, ¿vale? Fijaros. Y luego, si lo queréis más limpio y os gusta más así, también se puede hacer, ¿vale? Y luego lo referenciáis de esta manera. Esto lo exportáis si queréis. Y básicamente esto es todo lo que quería enseñaros sobre el tema de agrupar acciones en NGRX.